Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy tenemos un programa especial porque no se ciña a la coyuntura ni a la agenda política del momento, pero sí tiene una enorme relevancia actual que el año pasado se hayan celebrado 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Y en la UNAM, entre otras muchísimas actividades, se publicó una obra conmemorativa muy importante. El 1968, aquí y ahora. Y tú, Ricardo Valero, fuiste el coordinador de este esfuerzo editorial. Sí. Ya que mencionas el título, empiezo por eso. Es aquí y ahora porque pensamos que tiene enorme actualidad, que no es nada más un hecho que haya ocurrido, un proceso hace 50 años, sino que los planteamientos que se hicieron y las ideas que circularon entonces, los objetivos que persiguieron, tienen actualidad. Y una gran actualidad y están vigentes, de ahí el título. Un par de notas nada más, si me permites, sobre las características pues, de esta obra, que es una obra colectiva. Yo tuve la oportunidad de ser coordinador, no soy el autor, los autores son los participantes, que son muchos en el libro. Y de muchas instituciones, hay que decirlo también. De muchas instituciones. Siendo un libro universitario de la UNAM, tuvimos pues, no solamente el interés, sino el convencimiento de que la necesidad de recoger puntos de vista de la mayor parte, si no de la totalidad, de las instituciones que participaron en el movimiento de 1968, que hicieron contribuciones fundamentales. Particularmente, me parece que los participantes contingentes, iba a decir, pero fue más que eso, del Instituto Politécnico Nacional fueron esenciales, claro. Pero de la Escuela Nacional de Agricultura, de Chapingo, de la Normal Superior, de la Escuela Nacional de Antropología, el Colegio de México, inclusive escuelas particulares como la Universidad Iberoamericana. Todo esto se intentó recoger. Son, en realidad, 3 volúmenes, 2 están ya en papel y hay un tercero que está terminado de procesar, que es electrónico. Se complementan entre sí. El primero recoge los puntos de vista y por primera vez de una buena parte, si no la totalidad, de los participantes. De los protagonistas. Sí. Y la segunda, que llamamos reflexiones, personalidades muy importantes de la vida cultural, intelectual y política del país, expresan también sus puntos de vista. Me parece muy importante mirar el 68, como dice el libro, aquí y ahora, porque hay como muchas maneras de entrarle. Una de ellas es reconstruyendo los hechos, lo que sucedió y su significado en su momento. Otra, sus repercusiones en los procesos sociales, culturales, políticos del país, digamos, en los años subsiguientes. Y otros, sus efectos todavía y su vigencia al día de hoy. ¿Qué decir de esto, Francisco? Sí, Pedro, la repercusión es significativa en diversos aspectos de la vida mexicana. Yo podría decir que tenemos una repercusión política, en el ámbito de la política, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito también de nuestro sistema de gobierno. Por ejemplo, en el ámbito de la política, uno de los reclamos de los estudiantes durante el 68 fue la democracia, fue el diálogo con las autoridades, fue indirectamente, porque no estaba en el pliego petitorio, la reforma del sistema político, comenzando con el diálogo. Es un movimiento social de la mayor repercusión, este es el segundo punto, es un movimiento social universitario, no solamente en la universidad, también en el Politécnico, que se extiende a otras universidades, aunque habría que decir que también otras universidades tuvieron movimientos antes de este, que paulatinamente va sumando a otros actores políticos y sociales. Sin lugar a dudas es el movimiento social más importante de la segunda mitad del siglo XX, el más documentado, sin lugar a duda. El más reconstruido, el más estudiado, sí. Y otra parte significativa es el aspecto de la cultura. La cultura del 68 generó una amplia investigación de la cual este libro es un fruto importante porque nos da fuentes primarias, pero también tiene repercusión en el arte, en la literatura, en el cine, y creó una cultura de la democracia también, contribuye a la cultura de la democracia en México y del rescate de los movimientos sociales, porque esta parte me parece muy significativa. El 68 también, y quisiera subrayarlo, impacta en 3 áreas prioritarias.
Ya dije el sistema político, y dos que están pendientes. Uno es el sistema de seguridad en México. Durante el 68 vemos la participación cuando menos de 5 órganos de seguridad, el Ejército, la Policía del Distrito Federal, el Cuerpo de Granaderos, la Dirección Federal de Seguridad y la participación de la CIA, como se acredita históricamente después. El sistema de seguridad interviene, en muchas ocasiones provoca a los estudiantes, el movimiento también tiene una infiltración significativa, y es donde nosotros reflexionamos por primera vez cómo tenemos un sistema de seguridad que todavía no resolvemos. Hay que decirlo, que seguimos discutiendo sobre eso y con mucha preocupación. Y el último punto es el sistema de justicia. ¿Sí? Nunca prosperaron los procedimientos, los recursos, con relación a los responsables. ¿Sí? Hubo personas encarceladas con imputaciones falsas, muchísimos de ellos, todos los líderes del 68, y nunca se dio, por ejemplo, con los responsables de las personas que dispararon contra los estudiantes y contra el ejército en la Plaza de las Dos Culturas. Este pendiente pues ha impactado a nuestro sistema de justicia desde entonces. O sea, impunidad desde entonces en temas muy delicados. Ricardo, hay un dato que es interesante, que es muchos de los liderazgos de entonces siguen siendo liderazgos hoy, y es decir, hoy de hecho, digamos, varios de los personajes que fueron protagonistas o que tuvieron algún tipo de participación o involucramiento tienen responsabilidades políticas importantes. Sí, y lo más importante, y por subrayar de esto que tú comentas, es que no es por cooptación, sino por méritos propios. En realidad también lo que se produjo en 1968 y se recoge en nuestros días de manera natural. Se habla de o se piensa a veces que una gran derrota, sobre todo como terminó el proceso en aquellos tiempos, el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, y que fue una gran derrota. Bueno, yo creo estar en condiciones de sostener que no fue así. ¿Que no fue así? ¿Verdad? No, que se lograron muchos de los objetivos, no todos. Por ejemplo, casi de inmediato, obligado el gobierno de aquel entonces, derogó el artículo 145 y el 145 bis del Código Penal, casi de inmediato. Y eso que comentas, de que hay algunos participantes, inclusive en altas responsabilidades de los gobiernos local y federal, ¿verdad? Son resultados de todo ese proceso, por méritos, por lo que entonces se construyó. Mencionó Francisco cuestiones muy importantes, y si me permites, quisiera agregar 2 o 3 que resultaron, no del objetivo, el propósito inicial del libro, pero por las lecturas que se hicieron, las contribuciones que se dieron y que tienen la mayor importancia. Una de ellas es la asociación presidencial que se planteó en aquel entonces, de manera anticipada. Es un dato fundamental para entender lo que ocurrió. ¿Quién ganó? Pues ya se sabe quién ganó, pero no se sabe por qué y cómo. Pues ganó porque el secretario de Gobernación de aquel entonces estaba en competencia con otros altos funcionarios por ganarse la confianza y la decisión. Se utilizaba el procedimiento del dedazo. El presidente decidía quién era. Bueno, pues había una competencia para ver quién era más eficaz para solucionar el problema. Y lo que señala o sugiere Francisco es de la mayor importancia: las provocaciones. Tenían interés en que no se solucionara el problema permanentemente y en esa competencia. Por ejemplo, el responsable de un hecho fundamental de aquel entonces, que provocó nada menos que la participación del rector de la universidad, el ingeniero Barros Sierra. Sí. Hubo en aquellos días, todavía en el mes de julio, cuando un acto de provocación brutal. Los estudiantes se manifestaban en las calles y demás, los persiguieron en las escuelas. Y a los de la Escuela Nacional Preparatoria,
la número 1 en San Ildefonso, hasta la propia escuela. Y sin detenerse. El momento del bazucazo famoso, cuando con una bazuca tiraron una puerta histórica y que después dijeron que habían sido los propios estudiantes de adentro los que habían tirado. Bueno, pues ese... Fue otra provocación muy clara. Una provocación de uno, pero lo que pasó, inclusive en el 2 de octubre, ¿verdad?, fue la estrategia de los sistemas de seguridad de aquel entonces, de otro, ¿verdad? Porque hay que ver, hay que reconstruir qué es lo que pasó en Tlatelolco. Y después, si hay tiempo o en otro momento, la importancia de los Juegos Olímpicos. Claro, tenía lugar también esas fechas. Pues muy interesante esa reconstrucción del momento, pero también algunos a veces campanazos hacia el presente. Escuchaba esto de las provocaciones, de las agresiones a los estudiantes, y la verdad me vino en mente eventos que sucedieron en septiembre de 2018, precisamente en el campus de Ciudad Universitaria. De alguna manera, ¿crees que hay algún tipo de paralelismos en agresiones de entonces y agresiones de ahora? Este movimiento es muy importante por su significado para la defensa de la autonomía universitaria. Desde luego existen paralelismos. Los estudiantes han sido objeto de agresiones a lo largo del tiempo. El movimiento universitario, se dice en México y se dice en otros países, es un movimiento significativo. Y siempre que los estudiantes se organicen para protestar contra cualquier tipo de acto de agresión, podemos encontrar una línea de continuidad. Nuestros estudiantes y la juventud mexicana es sabia en ese sentido para responder, ¿sí?, en la defensa de sus derechos. Esta generación, la generación del 68, como las generaciones de estudiantes posteriores en el 85 y en el 18, tiene una conciencia democrática, cívica y antirrepresiva, ¿sí?, que nosotros deberíamos siempre tener presente para la defensa de la autonomía universitaria. Me parece muy bueno el punto porque en efecto vimos reacción de los propios universitarios a las agresiones en todos estos momentos a lo largo de estos 50 años, y creo que es algo que merece reconocimiento y que merece también ser, digamos, acompañado y apoyado. Me importa mucho este punto que menciona Francisco del significado del 68 para la autonomía universitaria. ¿Qué les parece que vamos a un corte y regresamos aquí a Observatorio y vemos ese punto, el significado y el valor para este concepto tan importante y esta, digamos, valor universitario tan importante como es la autonomía del 68? Y hay que decir que además estos libros los prologa el rector de la UNAM, Enrique Graue. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Y estamos aquí a vuelta en Observatorio Cotidiano, y estamos dedicando este programa especial a reflexionar a propósito de un evento histórico fundacional en la historia del México moderno, el movimiento de 1968 y su, digamos, ¿cómo decirlo?, su captura en una obra editorial muy bonita editada por esta Universidad Nacional Autónoma de México a propósito de esos eventos y para conmemorarlos y para reflexionarlos. Y decías, Francisco, que el movimiento del 68 tiene una relevancia muy importante para un principio fundamental para las universidades, que es la autonomía. ¿En qué sentido? Sin lugar a dudas es el movimiento más significativo para la defensa de la autonomía universitaria, de la autonomía de nuestra universidad, de la UNAM, pero genera un efecto en otras universidades. Otras universidades siguen a los estudiantes del 68 o los preceden, como es el caso de la Universidad de Michoacán, que también tiene, la primera así en es, su autonomía. Sí. Tiene una intervención militar, reclama su autonomía. Es pues en sí un movimiento nacional. La autonomía universitaria, la defensa por la autonomía universitaria de esta generación es un movimiento nacional. Y es también un movimiento transgeneracional, si esta expresión pudiese ser precisa, porque a lo largo de las décadas siguientes hemos presenciado las difíciles relaciones que nuestra universidad tiene con otras instituciones o con ciertos segmentos sociales, y la autonomía siempre ha sido un elemento fundamental para nuestra operación. Sin la autonomía no tendríamos garantizada la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la libertad de gestión y de gobierno, que son partes esenciales del discurso de la autonomía. Esto
hace del 68 un antecedente siempre presente. Quienes lucharon por el 68, y lo dije delante de Elena y de Ricardo en la reunión del Instituto de Investigaciones Jurídicas, lucharon por una generación mejor. Y considero que mantener presente el legado del 68 es mantener presente un legado también nuestro, el legado por la defensa de nuestra universidad y de la autonomía universitaria. A ver, tu opinión sobre esto, porque me parece muy importante, porque además el tema de la defensa de la autonomía es un tema permanentemente presente. Y fue el disparador de todo el movimiento. En realidad, la violación de la autonomía universitaria, en un hecho que ya mencioné hace un momento, el derribo o derribamiento de la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria, fue el origen, es decir, fue el disparador. El detonador, digamos. El detonador, porque entonces asumió la defensa de la autonomía el rector de aquel entonces. Y a partir de ahí fue creciendo. Inclusive se pensaba que no iba a tener tantas repercusiones, que era muy difícil en la composición estudiantil de aquella época, por los que iniciaron el movimiento habían sido, sobre todo, los estudiantes y los maestros, que no se nos olvide la participación de los maestros y de varias autoridades, directores de escuelas y demás. Bueno, pero no era muy claro la posibilidad, inclusive, de que se fueran a la huelga los estudiantes. No querían los estudiantes, pero vino el bazucazo, vino la reacción del rector Barrosierra. Y entonces, en ese momento se desencadenó el asunto. Y además jaló a las otras instituciones de educación superior, es decir, no tenían las condiciones esas escuelas, incluyendo el Instituto Politécnico Nacional, que tenía la Universidad Nacional, y no se cobijaron, pero se sumaron a la posición que tomó la Universidad Nacional a través fundamentalmente del rector. Que esa parte me parece muy importante, pero además, retomando el tema, por ejemplo, con el caso de la autonomía, es una discusión que reaparece. Ahora, por ejemplo, se dice que fue un error, y hay que creer que fue un error, se propone una reforma al artículo 3º constitucional y se omite el párrafo en el que se hace alusión precisamente a la autonomía de las universidades, y esto ha generado una polémica y ha generado una preocupación genuina dentro y fuera de la universidad. ¿Qué decir de eso pensando en la actualidad, Francisco Ibarra? La autonomía universitaria es un derecho consagrado en nuestra Constitución, y me parece que es de esos derechos inamovibles, y no podría ser extirpado de nuestro orden constitucional. Y dijeron que fue un error y estamos esperando que lo regresen, pero ahí está. Yo espero que lo corrijan, bueno, esperamos todos que lo corrijan, que eliminen su propio error, porque en teoría constitucional se dice que hay límites materiales a la reforma constitucional. A mí me parece que el hecho de que tengamos reconocido en nuestro artículo 3º constitucional la autonomía de nuestras instituciones, ese constituye un límite material a nuestra Constitución. No puede volver a salir de la Constitución una vez que entró a la Constitución. Así es, así como tampoco podríamos reformar la forma de gobierno, no podríamos dejar de ser democráticos, tampoco nuestras universidades públicas podrían dejar de ser autónomas. Este principio está y debe ser un freno para los poderes constituidos vigentes y actuales. ¿Tú crees, Ricardo, que algún tipo de acto o decisión política que lesionara la autonomía universitaria, que la mermara o que de alguna manera la amenazara, generaría una reacción equivalente, similar, con algún tipo, digamos, de paralelismo a lo que sucedió hace 50 años? Bueno, yo pienso que sí. Una primera repercusión que tuvo la defensa de la autonomía universitaria en aquel entonces fue que las otras instituciones que participaron, sobre todo las instituciones de educación superior públicas, buscaron también su autonomía, que no tenían. Fue más fácil, por ejemplo, la represión que se hizo de los participantes en el movimiento, como decía hace un momento, maestros y alumnos en el Politécnico, porque ahí pudieron entrar a las escuelas, ¿verdad?, a reprimirlos. Si así se inició el movimiento, fue claramente una provocación, y lo estamos entendiendo hasta ahora. Se inició una reyerta de estudiantes, como había con una gran frecuencia, sobre todo en ese sitio, la Ciudadela,
porque en la ciudad, alrededor de la Ciudadela, de la Plaza de la Ciudadela, hay varias escuelas, algunas del Instituto Politécnico Nacional son vocacionales y una escuela particular, se llama Isaac Ochoa Terena. Bueno, se pelearon y parece que era un pleito entre jóvenes, pero sobre todo porque los estudiantes del Politécnico iban a cotejar a las jóvenes de la escuela Isaac Ochoa Terena. Pero lo que nadie entendió, por qué la represión brutal que hubo, y lo hicieron con los estudiantes del Politécnico. Los persiguieron hasta en los baños, en las aulas. Una golpiza brutal, ¿verdad? Ahora creo que ya hay elementos para entenderlo un poco mejor. Ya se sabe, porque fue una provocación. Y eso es lo que se liga con los Juegos Olímpicos de aquellos años. ¿Por qué? Porque se sabe que el 12 de octubre se iban a realizar los Juegos Olímpicos, que promovió, por cierto, no Gustavo Díaz Ordaz, el presidente, sino Adolfo López Mateos, fue el que lo propuso como coronación de una apertura internacional que había tenido lugar durante su gobierno de Adolfo López Mateos. La presentación del mundo del milagro mexicano, de la estabilidad, etcétera, eso se buscaba. Y se sabe que el 2 de octubre en Tlatelolco se puso fin porque estaba a 10 días de iniciarse los Juegos. Pero lo que no se sabe es que hubo una operación quirúrgica para evitar que surgiera algo en las proximidades de los Juegos Olímpicos y que se dio precisamente el 23 de julio, cuando se reprimió a los jóvenes en la Ciudadela, como estoy tratando de recordar ahora. Por ejemplo, creo que tiene una importancia muy relevante. Sí. Nos lleva, Ricardo, a mirar el mundo. El 68 fue el 68 mexicano, pero también fue el 68 a nivel internacional. ¿Qué decir de eso? Es un 68 muy nuestro y lo debemos de mirar únicamente como un movimiento en México, un movimiento estudiantil propio, o de alguna manera hay vasos comunicantes entre lo que estaba pasando en México y lo que estaba pasando en otros países y en otras grandes ciudades del mundo. Francisco. Sí, hay una relación, Pedro, estrecha con otros movimientos universitarios, particularmente en Occidente. En Francia, el Mayo francés, el movimiento en Praga. En Estados Unidos hay un movimiento. También hay una movilización internacional en contra de la guerra de Vietnam que Ricardo comenta, por ejemplo, en su introducción. Y en ese contexto internacional se ubica el 68 mexicano, con un final lamentablemente muy trágico, como ya sabemos. Vivimos 50 años después un contexto también de autoritarismo. Es esto bien significativo y me gustaría hacer el paralelismo. A 50 años de distancia vemos también un movimiento global donde la inseguridad es cada vez mayor, donde la represión particularmente sobre los jóvenes es evidente y significativa, y me preocuparía mucho que se estuvieran sentando las bases de una movilización en contra de la represión. Creo que es momento. Sí, es un momento importante para que las democracias se sienten a reflexionar que el camino represivo, el camino policíaco no es una alternativa a las democracias. Vemos claramente una tendencia en las democracias históricas como Estados Unidos, democracias más recientes como Italia, hacia un sesgo, un endurecimiento policíaco, un discurso conservador, a veces extremista, y esto... Y bueno, no digamos la situación social que vivimos en México, ya de una larga guerra contra el narcotráfico, que ha generado, ¿sí?, un aparato social y cultural de amplia inseguridad. Creo que estamos a tiempo de corregir, creo que en ese sentido la historia nos debe dejar una lección de lo que no debemos repetir. De lo que no debemos repetir, que es una estrategia de represión y de provocación para contener las legítimas aspiraciones y las legítimas inquietudes de las generaciones jóvenes que son a las que les pertenece, como nos demuestra el 68, el futuro. Quienes eran los jóvenes de entonces tienen hoy una enorme responsabilidad todavía en la vida pública mexicana. En este trabajo y en un apartado que nos hubiera gustado que fuera más amplio, pero fueron los que se pudieron captar, participan no solamente los dirigentes de aquel entonces, sino jóvenes de hoy. Muy bien.
Francisco está aquí presente, hace un ensayo formidable, yo se los invito a que, sobre esto, sobre el sentido que tuvo la repercusión en la democracia. Pero quiero añadir algo sobre la parte internacional, muy breve. Se dice, bueno, forma parte de un proceso más amplio que se inició, por ejemplo, en el 68 con la ofensiva del Tet en Vietnam. Bueno, pero cada uno tuvo particularidades muy importantes. Okay. Buscaron cosas similares, quizás había un común denominador, pero buscaban cosas diferentes. Y hay que entender un elemento de la parte internacional que es crucial: la Guerra Fría. Pues me parece fundamental, y ese es cómo un era tema. la Guerra Fría, no en general, sino qué repercusiones tenía en México, cómo se manejó la Guerra Fría y qué efecto tuvo, inclusive la participación de la CIA. Todo eso forma parte del mismo proceso. Pues ese es otro gran tema, la Guerra Fría y la Guerra Fría en México, sobre el que sí vale la pena que hagamos otro programa aquí de Observatorio. Lamentablemente el tiempo ya se nos escapó en esta edición. Gracias y felicidades en verdad, Ricardo Valero, por esta obra. Gracias a Francisco Ibarra, no solo Ricardo, por acompañarnos, sino por su ensayo, que como bien dice Ricardo, es estupendo. Y gracias a usted por habernos acompañado aquí en Observatorio Cotidiano. Nos vemos aquí, como todos los martes la próxima semana, en TV UNAM. Gracias.